está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo dilo. El Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, dilo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. Bien, estamos viendo lo del gobierno de Dios y el servicio. El precio del servicio es el subtítulo de hoy. El precio del servicio, ¿verdad? Entonces hemos estado hablando del gobierno de Dios. Y lo primero que hablamos del gobierno de Dios hace más de un mes es que el gobierno de Dios es espiritual. Amén. Todo es espiritual, todo lo que hizo Dios antes de la tierra, de los planetas, de que lo haya hecho usted, a su abuela, a su tatarabuelo, todo eso fue espiritual, todo estuvo en la mente de Dios. Y gloria a Dios por todo eso, porque, bueno, pues después de que Dios hizo todo lo espiritual, Dios puso en la tierra al primer matrimonio para servir, para que él sirviera a su esposa, la esposa sirviera al marido. Cuando uno no se sirvió al otro, en la obediencia a Dios hubo una caída pues humana, global. Viene la generación de Noé. Dios habla en lo espiritual, hace juicio, pone a servir a Noé y adelantito de unos episodios le manda a los hijos a que le ayudaran al padre a servir, y los hijos se hacen patos, y viene la maldición de Noé a uno de sus hijos. Y vemos la parte de que, bueno, el gobierno de Dios es espiritual, pero ahora en el Nuevo Testamento actúa en el servicio que es Cristo. Cristo vino a enseñarnos por medio del servicio. Y bueno, una de las cosas bien importantes es que cuando uno cubre las necesidades propias, de alguna manera no es apto para servir. Hoy nos vamos a dar cuenta del precio del servicio y cómo hay cosas que en algún momento no entendemos, cómo Dios habla, cómo Dios opera. Pensamos que en algunas cosas Dios se contradice, pero no. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios pleno. Y quiero que vaya conmigo, por favor, ahí en Mateo 4, primeramente el precio de servir al Señor en su gobierno. Es que pues somos servidores. Mateo 4, 4:18 dice ahí: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora bien, uno puede decir: ay, qué bonito, ¿no? Que venía el Señor Jesús, les dijo: pues vengan, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Pero algo que estamos viendo es que el que cubre su propia necesidad no puede servir. Dios te va a llamar de dos maneras, iglesia: cubriendo tu necesidad para después servirle, o dejando tu necesidad para que tú sirvas a Él. Hay gente que espera jubilarse, hay gente que espera que le llegue la pensión o que pase algo extraordinario para dejar de hacer cosas. Que usted ya a lo mejor está en una edad de servir pues a su familia, de servir a Dios. Y me llama la atención porque viene esta parte donde dice el Señor, ¿no?, que los vio ahí a los dos hermanos, los llamó y les dijo: pues dejen las redes. Y ellos, dice la palabra, que al instante las dejaron. Pero tenemos que ver que había una necesidad antes de un llamado, antes de un servicio había una necesidad. Si vamos a servir es porque ya Dios en su momento cubrió una necesidad. Y dice la palabra, Lucas 5:1, vamos a ver por qué dejaron las redes y luego le sirvieron al maestro. Porque aquí nos habla que antes de que nosotros le sirvamos a Él, Él nos sirvió primero. Lucas 5:1 dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
La gente tenía la necesidad de oír, y dice la palabra, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice la palabra, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogaba que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la palabra, encerraron gran cantidad de peces, tanto que sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí viene una explicación bien interesante, mis amados hermanos, porque dice la palabra que había dos barcos, ¿sí? Había dos barcas. O sea que algo que siempre usted va a entender es que nunca va a tener solamente una necesidad. Siempre va a tener dos necesidades, 3, 4, pero hay veces que Dios va a poder cubrir una para que usted le sirva, y siempre el enemigo va a traer otra cosa. Es como cuando usted dice: ya ahorita ya estoy bien de la enfermedad, que el Señor me sanó, pero se te poncha la llanta, se te descompone el carro y viene otra necesidad que te impide servir a Dios. Y dice la palabra que estaban ellos ahí descendiendo, lavando sus redes. Estaban lavando la parte del trabajo, la parte terrenal. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. ¿Qué significa apartarla de la tierra? Cuando Dios te habla por un servicio, nunca te va a hablar en una condición, escúcheme bien, cuando Jesús te va a hablar, nunca te va a hablar en una condición terrenal, porque ahí usted no va a hacer caso. Hay veces que Dios dice: no quiero que te afanes, pero si usted se sigue hablando, usted espera que Dios le hable en el trabajo, en la deuda, en la enfermedad, y Dios no le va a hablar ahí. Lo que va a decir Dios es: aléjame un poquito tu necesidad de lo terrenal. ¿Sí me está siguiendo? Aléjame un poquito tu necesidad de lo terrenal, porque nuestras necesidades han sido tan terrenales y queremos bajar lo celestial a lo terrenal, y no es así, hermano. Para que Dios opere, tenemos que quitar lo terrenal e irnos a lo espiritual. Y le dice el Señor Jesús: quiero que apartes de esta barca de la tierra un poco. No completamente, porque Dios, escúcheme bien, Dios nunca te va a mandar a tus propias expensas. Hay gente que deja todo para seguir a Dios. Hay gente que busca más el servicio que servir a su familia. Incluso lo vemos en el Antiguo Testamento, donde dice la palabra que había un hombre de Dios que había muerto, y la viuda le dice a Eliseo, le dice: tu siervo era servidor de Dios, y a mi marido se le ocurre morirse y nos dejó con una deuda. Entonces lo que hace Eliseo, la pone a servir, no solamente a ella, sino pone a servir a sus hijos para recaudar aceite. ¿Recuerda la historia? Bien, dice la palabra ahí entonces: habiendo descendido de ella, lavaba sus redes. Entonces en el 3 dice: y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una de las cosas bien importantes es que para poder ser un servidor, primero necesitas una enseñanza. Y esa enseñanza viene, dice la palabra en el 4, que cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echa vuestras redes para pescar. ¿Qué significa la red? La red es lo que tú vas a atrapar para una necesidad física, para una necesidad emocional. Entonces Dios te va a enseñar a que tengas primeramente necesidad de Él, para que tú con libertad puedas ya echar las redes, pero no bajo tu propia opinión. Porque durante toda la noche Pedro, por el conocimiento de pescador que él tenía, él pensaba
que ahora que iba a venir la cuaresma ahí, iba a venir la Semana Santa, iba a vender mucho pescado en la viga. Y resulta que le falló, resulta que no habían peces. Entonces lo que dice el Señor, mira, tengo que enseñarte de lo espiritual para que entonces puedas tú servir en una situación más que terrenal, espiritual. Y entonces dice la palabra que el 5 respondió Simón y le dijo, después de la enseñanza, mire, no podemos servir sin ser primeramente enseñados. 1 Timoteo dice que el que anhela obispado debe de ser una persona que no sea un neófito, porque tú emocionalmente tienes las ganas de servir, pero las ganas se te pueden acabar. Y el servicio a Dios es un servicio del corazón. Entonces en el 5 respondió Simón y le dijo, maestro, fíjense cómo pone siempre, a pesar de la enseñanza, puso una justificación. Es que toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero por la enseñanza, porque tú me has dejado quitar la parte terrenal y hacerlo un poquito de fuera de lo terrenal, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la palabra ahí, que habiendo echado la red, cayó gran cantidad de peces y sus redes se rompieron. ¿Para qué vienen los milagros? ¿Para qué viene la voluntad de Dios? Para que rompas los esquemas a los cuales el mundo te ha puesto. Hermano, muchas veces estamos tan acostumbrados a la monotonía que el cuerpo asimila una condición de esclavitud terrenal. El cuerpo asimila, hay gente que en algún momento vive vacaciones y aún así en las vacaciones, aunque quiera dormir hasta las 11, 12, no puede. Se levanta a las 4, a las 5, está como de malas porque dice, es que me hace falta el tráfico, me hace falta el claxon, me hace falta las refrescadas, ¿no? Y yo quiero que usted entienda que el Señor quiere romper tu necesidad para que tú puedas servir. Si no hay un quebrantamiento en tu necesidad terrenal, no puede haber un servicio, porque entonces el servicio va a ser un servicio con dolor. Y mucha gente se apasiona por Dios y cuando ya empieza la prueba, entonces se apaga el primer amor. Fue lo primero que el Señor les dice a la primera iglesia: has dejado tu primer amor. Entonces dice la palabra que Pedro le hace señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, o sea, que viniesen a servirles. Fíjense, cuando tú vas a llamar a los demás al servicio es porque te van a servir viendo un milagro en tu vida. No puedes pedirle a los demás que sirvan a Dios si los demás no han visto un milagro en tu vida. Por eso muchas veces la gente dice, hermanos, hay que servir, y así debe haber, pastor, primero denos el ejemplo. Entonces Él los manda a servir porque Él había visto algo sobrenatural. Y dice la palabra ahí entonces que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaban ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces dice la palabra que en el servicio no te das tu paquete de decir, Señor, creo que ya di mucho. No, cuando tú sirves, muestras tu condición delante de Dios. Dice la palabra en el 8, cayó de rodillas ante Jesús Pedro diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿Cuándo viene el temor? Cuando te das cuenta que viene un regalo inmerecido que no te merecías, y tú por servir a Dios, Dios suple tu necesidad. Dice la palabra en el 10, y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, ¿qué dice la palabra ahí? Le siguieron. Dejas todo, no porque se cubrió una necesidad terrenal, sino porque Dios cubrió una necesidad espiritual. Dios quitó un temor. La gente muchas veces trabaja no porque vaya a suplir el trabajo, sino porque tienen el temor, es que si no trabajo no como. Sí, la Biblia dice que el que no trabaje no coma, pero aún así podemos ver que aún cuando te quedas sin trabajo, Dios ha suplido alimento a tu casa. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora bien, viene la parte del servicio. ¿Y cuál era el precio? La Biblia no nos dice que Pedro literal era un hombre casado, pero dice la palabra que si tenía suegra es porque lógicamente tenía una esposa. Pedro tenía un conocimiento judío, tenía un conocimiento mosaico. Él conocía la palabra de Dios.
Entonces Dios le dice, Jesús le dice, apártate y vamos a servir. Imagínense que Pedro le deja la cantidad a la mujer, le dice, mujer, aquí hay 3 toneladas de pescado, véndelas en la central, allá en la viga. Mujer, me tengo que ir. Oye, pero ¿por qué te vas a ir? Bueno, es que el maestro me ha llamado, el Mesías me ha llamado a servirle. Y Pedro fue a servir a Jesús, pero cubriendo primero la necesidad de su familia. Y entonces dice la palabra que cuando él fue a servir, dijo, oye, pero le falta el medicamento a mi mamá, acuérdate que es diabética, acuérdate que está enferma. Pues mira, mujer, voy a cubrir alguna necesidad, pero no, ahora tú tienes que aprender a despegar tu barca de lo terrenal para que veas la enseñanza del Señor y puedas ver lo sobrenatural de ahí. Y entonces dice la palabra ahí en Lucas 4 que Pedro se va con el maestro, confiado. Él está confiado que Jesús, si suplió una vez, lo va a hacer por segunda vez. Y Lucas 4 nos muestra el amor y la bondad de Dios del servicio en el cual el maestro hace. Dice Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó. Fíjense, él se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón, Pedro, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó. Levantándose ella al instante, ¿qué dice mi amado hermano? Le servía. ¿Para qué Dios nos sana? Para servir. ¿Para qué Dios nos suple? Para servir. ¿Para qué Dios nos da? Para servir. El problema es que la gente recibe la bendición, recibe la sanidad y se olvida de servir a Dios. Y yo quiero que usted entienda que la iniciativa no fue ni de Pedro, ni de la esposa, ni de la madre, ni de la hija. Cuando tú te encargas de los asuntos de Dios, Él se encarga de tus asuntos. Pero la gente dice, no, Señor, primero suple mi necesidad, busco tu reino, pero primero quiero las añadiduras enfrente. Y entonces te vuelves un Tomás, un incrédulo, y dices, Señor, es que así no opera el reino de los cielos. El reino de los cielos es espiritual y tienes que creerlo para que entonces puedas llegar a la segunda faceta, que es el servicio. Y entonces dice la palabra que Jesús se levantó y salió de la sinagoga. La sinagoga representa el conocimiento que estaba impartiendo Jesús a los demás. Pero mire cómo Jesús sabía que tenía un discípulo que estaba medio incompleto, que se iba a ir y que su esposa iba a estar preocupada porque la mamá estaba enferma. La iniciativa, ¿quién la tomó? Jesús. Y él mismo entró a la casa de Simón, y entonces dice la palabra que le rogaron por ella. Hermano, si Jesús ya está presente en tu vida, tú no tienes que rogarle a Él nada. Si sabes, cuando tú sabes que, mire, yo me acuerdo que mi papá era carnicero, y a veces mamá iba a trabajar, y llegaba mamá, llegaba cansada, llegaba con el cheque para cobrar, pero no había nada de comer, se acababa el gas. Entonces papá salía y cerraba la carnicería entre 4 y 5 de la tarde. Entonces mamá le echaba un teléfono, porque antes los teléfonos eran de esos que le da uno vuelta, y le marcaba a papá y le decía, oye, se acabó el gas. Y decía, papá, no se preocupen, ahorita llevo unas costillas, llevo bistec o vamos a comer. Y teníamos hambre, pero cuando veíamos a papá se nos alegraba el corazón, porque sabíamos que ya estaba suplida la comida. Ni siquiera llegábamos y le rogamos, papá, dame de comer. Sabíamos que mientras papá estaba presente, la comida estaba suplida. Hermano, ¿usted le viene a rogar al Señor cuando el Señor ya suplió? Pero por falta del conocimiento, usted no ha visto la necesidad del servicio. Dice la palabra que inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, ¿por qué la sanó? Porque Jesús sabía que si la iba a sanar es porque así como Pedro estaba sirviendo, aún la suegra iba a servir. ¿Sí me está siguiendo? Yo quiero que usted entienda la parte del servicio. El servicio muchas veces nos va a llevar a recibir las bendiciones de Dios, pero también dice la palabra que el que me quiera seguir, lo vamos a ver ahorita, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser digno de mí. Lucas 16, otra de las cosas que nos impiden servir a Dios
casi a la mayoría es el tema de las finanzas. Lucas 16:1. Voy a leerles rápido esta parábola para que usted entienda esta metáfora, esta parábola. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Qué significa disipador? Que tomaba lo que no le correspondía y se lo gastaba cuando también no tenía por qué gastarlo. Entonces dice la palabra que le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Quiero que me des cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Qué tremendo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, ya estoy viejo, no puedo. Mendigar, pues la verdad es que me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe la mitad, 50. Después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo la mayordomía, pues, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes, fíjense qué tremendo, que los propios hijos de luz. Y dice en el 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel él. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las, ¿qué dice en el 11 ahí? Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, yo te pregunto, ¿quién les va a confiar lo verdadero? Que estamos hablando de lo espiritual. Miren lo que dice el 12. Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te va a dar lo que es vuestro? ¿Estamos en qué versículo? 13. Ningún siervo, está hablando de servidores, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Usted no puede servir a Dios y no puede servir a las riquezas. Y dice el 14: y oían también todas estas cosas, ¿quién creen? Los fariseos, los religiosos, porque eran bien tacaños, eran bien ávaros. Y esos ávaros se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Todo lo que tú tengas terrenal, gloria a Dios, es parte de una añadidura. Pero hay cosas que te llegas a ver tan terrenal que aún hasta tus cosas terrenales llegan siendo abominación para Dios. Quizá a Dios le place más aquel que tiene su carcachita que tú que traes 4 o 5 carros. Y dice la palabra de Dios, lo que más me llama, dice la palabra: ustedes lo justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Pastores, que yo no puedo servir porque Dios sabe que tengo que trabajar y tengo que cubrir mi renta. ¿Cuál renta si tú tienes casa propia? Bueno, es que estoy rentando ahí una casa en Cancún. Y entonces dice el Señor: mira, tú eres ese hombre que has trabajado, y la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos que darle un 10% al Señor, pero no solamente nos habla de una parte financiera, de tu tiempo. Es que no tengo tiempo, martes no puedo, entre semana no puedo, domingo si vas derrapando, aquí llegas después de la alabanza. No puedo, pastor, es que pues Dios sabe. Pues sí, Dios sabe. Pero llega el momento en el cual las riquezas se imponen para servir a Dios. Hermanos, nosotros hemos visto pastores, gloria a Dios. Pablo era un ministro que se dedicaba a trabajar, hacía tiendas, pero llegó un momento donde el Señor lo alcanzó tanto que tuvo que dejar de trabajar y depender del evangelio. Hay pastores que en algún momento tienen 3 años trabajando en una empresa, 5, 10, 20, pero va a llegar el momento que ellos van a tener que aprender a vivir por fe. Y muchos ministros dicen: no, pues ya cuando el Señor me jubile. Pues no te va a jubilar.
Es que mira, ahorita voy a tener que seguir en mis empresas. Hermano, Dios no te llamó a servir, o es odioso las riquezas. No puedes servir a dos amos. Entonces lo que Dios te dice es, de lo poco que tienes, empieza a servir. ¿Por qué? Porque mire, yo la verdad es que yo aprovecho esto del siervo, yo aprovecho mucho. Yo tengo un amigo que tiene una panadería, lo saludo desde aquí, nuestro hermano Agus ahí, pan de Zacatlán. Y a veces en diciembre me dice, vente por unas 30, 40 roscas de Reyes. Esas roscas son de queso. Cada rosca vale 400, 500 pesos y nos regala 40. Son 5 por 4, 20,000 pesos. 20,000 pesos en roscas. Imagínense que el pastor tuviera la gandallez de voy a ponerme en los cruceros y las roscas de mi amigo, que me las está dando regaladas, él las vende en 400, a 2 cuadras yo las voy a vender en 200. Y que un día mi amigo me ve y dice, oye, ¿qué onda? Pues te la regalé para tu iglesia. Pues yo sabes que tengo que vender para suplir la renta de la iglesia, ¿no? Mire, cuando vienen las roscas yo les marco. De hecho esto pasó en diciembre. Mandamos un mensaje a Abba Padre, hermanos, estamos regalando roscas. Y eran como 40 roscas. ¿Cuántos vinieron por roscas? Vamos, como 4 o 5 hermanos. Ni regalado, hermano. ¿Sabe qué hicimos? Un hermanito tenía su niño enfermo allá en los hospitales. Les llevamos como 10 roscas. Le dije, hermano, les encargo que mañana les den de desayunar a los hermanos que están aquí en el hospital. ¿Sí me estás siguiendo? Hay veces que aún ni siquiera la bendición la recibes por los afanes de tu trabajo. Y ya dices, ya trabajé. ¿Qué decía el pastor? Que una rosca. Pues acabo de comprar una rosca. Su Señor te la quería regalar y no viniste. Entonces, dice la palabra, 1 Timoteo 3:4. Fíjese, este es un requisito no solamente para los pastores, para los padres de familia, para los evangelistas. Dice la palabra 1 Timoteo 3:4. Palabra fiel, segundo anhelo obispado, buena obra desea. Y da varios requisitos, pero entre uno de ellos el 4 dice, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda ¿qué? Honestidad. La sujeción es sujetos a Dios por medio de ti y que sean honestos. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? O sea, hermano, lo que Dios te está diciendo es, antes de venir a servir a mí, a la iglesia, encárgate que tu familia le sirvas con amor. Antes de venir a dar tu ofrenda, mejor cómprale zapatos a tu esposa. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, algo es bien interesante, mi amado hermano. Dios nos está llevando a un nivel de dependencia. ¿Para qué? Para ser buenos servidores. Y que seamos no solamente buenos servidores, sino que también ese servicio sea un servicio fiel. Ahora bien, un punto más. Para servir a Dios, vas a tener que servirlo aún por encima de tu familia. Híjole, pastor, eso sí está muy cañón, porque nosotros somos la familia Muégano, y no estoy hablando de los González. Mire, dice la palabra de Dios ahí, Juan, vaya conmigo a Marcos 3. Mire, Juan 3:31. Perdóneme, Marcos 3:31. Marcos 3:31. Mire, unos versículos anteriores, Jesús está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y Marcos 3:31 dice lo siguiente. Vienen después sus hermanos y su madre. ¿Y dónde se quedaron sus hermanos y su madre de Jesús? Se quedaron afuera. Y enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, Señor Jesús, estás hablando muy bonito de Dios, pero queremos decirte algo. Mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera y tienen una necesidad de servicio, te están buscando. Y él le respondió diciendo, ¿cómo? Perdón, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor les dijo,
he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y muchos dirían, ay, como que Jesús se portó medio mala onda, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Mira, si viene tu mamá, no solamente dice la palabra que está buscándote por dos situaciones, están afuera. O sea, no estás trayendo a honra a ellos. Y número dos, dice la palabra que te están buscando. Y si te están buscando es por una necesidad. Recuerden que el primer milagro que Jesús hizo fue la multiplicación, convertir el agua en vino. ¿Quién se lo pidió? Su madre. Y él lo mete todo a lo espiritual. Le dice, mujer, no me ha llegado mi hora, porque Jesús estaba en la parte espiritual, pero la madre estaba viendo una necesidad, ¿qué? Terrenal. Muchas veces nuestra familia, iglesia, grábeselo bien, amamos a nuestra familia, pero nuestra familia muchas veces va a ser más terrenal que espiritual. Hay veces que tu esposo no va a ser muy espiritual. Hay veces que tu esposa no va a ser muy espiritual, ni tus hijos van a ser terrenales. Y ahí es el momento donde tú tienes que hacer una separación. Y eso va a generar problemas. Dice el Señor que yo no he venido a tener unidad sino disensión. Hay veces, escúcheme bien, que hasta por venir a la iglesia hasta se van a pelear. Ay, ¿oíste? Es que hoy no quiero ir. Es que tú todo el tiempo el trabajo, ya vienes y luego te encima quieres ir a la iglesia. Y tiempo para mí, pues tiene la razón la vieja, tiene la razón el viejo. Pero aquí llega un momento en el cual el Señor te está dando una prioridad. Te dice, bueno, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, que ahorita mamá, hermanos, ustedes vienen por una necesidad, y Jesús sabía que venían por una necesidad terrenal. Bueno, si mi madre me pidió algo terrenal, que es convertir el agua en vino, a lo mejor mi madre me dice, hijo, ya no hay gas, o nos falta pan. Y Jesús estaba en los asuntos espirituales. Tenía 12 años y dice la palabra que los papás lo encuentran. ¿Y qué haces aquí? ¿Te nos perdiste 3 días, Jesús? Y Jesús le dice, es que es necesario que esté en los negocios de mi Padre, o sea, sirviendo. Pero note la otra parte, que cuando Jesús terminó, escúcheme bien, cuando Jesús terminó de servir en lo espiritual, ahora sí vio lo terrenal. Otra vez, diga conmigo, cuando Jesús terminó, digan conmigo, cuando Jesús terminó de servir en lo espiritual, vino la necesidad terrenal. Mire lo que dice ahí, vaya conmigo ahí, rápido por favor, a Juan, el tiempo se me va, Juan 19. Juan 19, 25. ¿Se acuerda que dijimos que representaba la cruz? Sacrificio, necesidad, dolor. Juan 19, 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, él estaba siendo crucificado, pero ahí junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde ahí, aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Traducción: cuando Jesús estaba vivito y coleando y sirviendo a Dios, madre, tú tienes necesidades terrenales, yo vengo a trabajar una necesidad espiritual, viejita hermosa, te amo mucho, pero usted también tiene que aprender a depender de mi Padre. Pero cuando Jesús estaba cumpliendo la necesidad del Padre aquí en la cruz, dice que él estaba crucificando, y antes de morir vio a su madre que estaba llorando y le dice al discípulo amado, hey, ahora te amo tanto que te encargo a mi madre, te pido que la recibas, que no me la dejes. Y el discípulo la recibió esa misma hora. O sea que aún Jesús tenía amor por los suyos, sí, cuanto más por su madre. Era ese instrumento donde él había nacido. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que te valga gorro tu familia? No. Pero ¿qué vas a suplir en lo terrenal si no tienes nada espiritual? Te hablan tus hermanos, oye, es que mamá se puso mala y ahí vas tú, y que pues necesitamos 5,000, y para eso me hablaron, no los tengo, ya me gasté 2,000 en el pasaje. Pues es que si te lo íbamos a decir, te ibas a ir para atrás.
¿Y ahora qué hago? No, pues entonces ¿qué hacemos? Usted no va a poder suplir necesidades terrenales. A lo mejor usted dice, bueno, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A ver, madre, voy a reprender la fiebre, la enfermedad. Ay, hermano, vente a comer. No, me tengo que ir porque el domingo tengo que ir a la iglesia. Ya mi mamá está sana, yo tengo que ir a buscar al que me sanó para sanar, al que me dio para bendecir. Por eso es el servicio. Hoy usted está muy guapo y cuando la gente la ve, dice, ay, qué guapo te ves, qué guapo. Bueno, es que vine a servir a mi Padre para poder servir toda la semana. Yo no puedo servir en la semana sino bueno recibir palabra de vida. Así como tengo la necesidad del pan físico, tenemos la necesidad del pan espiritual. Usted tiene necesidad de comer 3 veces. Bueno, el Espíritu clama por la palabra para nuestras vidas. Y yo quiero terminar con algo bien interesante. Sí, vaya conmigo por favor. Por último, bueno, 2 puntos importantes. Vaya conmigo por favor ahí en Mateo 10, 37. El precio de servir a Dios viene aún por el tema emocional. Esto es muy doloroso para muchos, iglesia. Mateo 10, 37. Hay veces que vemos un Dios tan estricto que incluso renunciamos al servicio porque no cubrimos las expectativas de Dios. Mateo 10, 37. Mire lo que dice ahí. El que ama a padre, a madre, más que a mí, así te lo dice el Señor Jesús, sin tapujos, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija, más que a mí, sin tapujos, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Ay, Señor, ¿qué me estás diciendo? Que si tú amas más al bebé de 40, al de 30 que a mí, así te lo dice el Señor, no eres digno. Pero me llama la atención que esto lo pone aquí el Señor en Mateo 10, 37. Pero mire lo que en algún momento David sabía que iba a pasar. Dice, el que ama más a padre y a madre, ok, no los voy a amar más. La pregunta es si ellos me dejan de amar. Porque aquí hay dos puntos. Es o una de dos, o tú te vuelves el amor empalagoso, ¿sí? Y tienes que dejar ese amor empalagoso por amar más a Dios, o la otra es que ellos mismos te dejen de amar. Y mire lo que dice ahí en Salmos 27:10. Salmos 27:10. Yo ya voy a terminar, me quedan 10 minutitos, nada más que pongan mucha atención en esto. Salmos 27:10. ¿Está ahí? David lo decía, el salmista. Aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. O sea, David sabía que por buscar a Dios sus padres iban a dejarlo. O sea, hay veces que pensamos que no le importamos lo suficiente a la familia, pero como quiera, pues es tu familia y están ahí. Y bueno, dices, bueno, pues aunque sea mi padre de cabecera, está ahí. Aunque no tengo una convivencia con el padre, pero sé que está en la sala con el periódico, viéndote la televisión, pero está ahí. Pero aquel que te dice, aunque mi padre y madre me dejarán, con todo yo soy yo, Dios te recogerá, es que el Señor te va a enseñar, aunque tus sentimientos sean canalizados a la cruz del Calvario. Y eso no es algo fácil, mi hermano, porque cuando más tienes necesidad del amor de tu familia, es cuanto más te vas a sentir en una cueva de Adulam. Y mire, las cuevas de Adulam representan las necesidades, las deudas, las cargas. Pero una de las cosas que me llama es que incluso en el libro de Números habla que Josué conquistó varias tierras, y entre esas tierras estaban las cuevas de Adulam. O sea, Josué ya había conquistado una necesidad que había dejado para el próximo rey, el rey David. La necesidad que usted tiene, muchos servidores y muchos hijos de Dios ya pasaron.
Es como cuando vas a la cárcel o cuando estás ahí en el árbol que dicen, aquí estuvo el Kevin y la Kimberly, y se dieron un beso bien tronado. Cuando tú llegas a una cueva, aquí te va a decir, aquí estuvo David, échele ganas mi chavo porque va a salir adelante. ¿Sí me estás siguiendo? No eres el único. Pastor, si tú supieras las broncas que tengo en matrimonios, con mis hijos. No, pastor, yo ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya no sé si mandarlo con su abuela, si anexarlo, si que lo metan al bote y le den una calentadita. Porque llega un momento donde el hombre se desespera tanto por un problema terrenal y queriendo tener una necesidad terrenal, cuando la necesidad más importante es la necesidad de servir espiritualmente. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo ahí para ir ya aterrizando este mensaje. Quiero que vaya conmigo a 1 Samuel 23. Aunque mi padre y mi madre me van a dejar. 1 Samuel 23, unos versículos anteriores en el 22, dice que David había sido ungido para ser rey de Israel. O sea, cuando vienen las buenas noticias para usted, es como si literalmente el enemigo te va a decir ahora voy con todo con tu familia. Fíjese qué tremendo. David había sido llamado, ungido para ser rey. Y mire lo que dice 1 Samuel 23, 1. 1 Samuel no, perdón, me equivoqué aquí de versículo. No es 1 Samuel 22. ¿Qué les dije? ¿23? No, es 22, 1. Después de ser llamado David como rey, 1 Samuel 22, 1. ¿Está conmigo ahí? Mire, yéndose luego David de allí, huyó. ¿A dónde huyó? A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. O sea, póngame atención, mire, póngame atención, esto está muy interesante. Aún la familia terrenal, yo quiero que usted ponga atención a lo que le voy a decir. Aún la familia terrenal siempre va a querer verlo mal. Eso es bien doloroso. Porque la mamá terrenal dice, es que hijo, es que tú siempre has estado conmigo, yo siempre te he protegido, cuando no tienes dinero yo te doy de mi pensión. Y ahorita que estás dependiendo de Dios, o sea, Dios me está quitando tu amor. Ay, Señor, ojalá y le puedas romper una pata a mi hijo para que venga y me pida dinero a mí y no a ti. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y dice la palabra que cuando él huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Cuando estás en tus mejores logros, cuando a lo mejor le dices a tu familia, ¿qué creen? Me acabo de bautizar, ¿quieres una comida? ¿Bautizar? No. Háblanos cuando estés enfermo, cuando ya te vayas a morir, cuando te esté cargando la fregada para sentir lástima por ti. Y dice la palabra en el 2, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados con Coppel, con Electra, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y lo peor de todo es que él fue hecho jefe de todos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Cuando tú estás sirviendo en lo terrenal, ni siquiera conoces la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que te ocupes más de los problemas terrenales y te va a meter hasta tu familia. Y dice la palabra de Dios, y se fue de allí David a Mizpa en el 3 de Moab, y dijo al rey de Moab, fíjense lo que les dijo David, yo te ruego que mi padre y mi madre, los que me van a abandonar, estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Sí me estás siguiendo? Yo te pido, rey, que me permitas que mi papá, que también está endeudado, que también está bien amolado, esté conmigo hasta que sepa lo que Dios quiera de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida? Descontrolarte en un tema almático. Y por eso es que muchas veces los matrimonios tienen problemas. Es que mamá está enferma, tengo que ir a cuidarla. Sí, pero oye, es que ya te aventaste 15 días y yo he dormido pues
muy frío. Ay, traes un calenturiento. Pues es que eres mi esposa. Bueno, no me das gasto, ya vete a comer. No, pues es que necesito que estés ahí conmigo. Es que mi mamá está enferma, ¿qué no entiendes? Gloria a Dios. Hermana, usted ya fue, ya atendió a mamá, están los demás hermanos, pero los demás hermanos no se hacen cargo de ellas. Sí, la Biblia dice que el que ama más a padre y a madre que a mí no es digno de mí. Al usted renunciar a su matrimonio y a sus deberes principales de tu familia, estás haciéndote indigno de Cristo por cuidar a tu mamá en un tema almático. No está diciendo también Dios que los dejes, porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero usted tiene que aprender la parte del servicio, y en el servicio hay prioridades, porque al servicio una de dos: o el servicio puede ser terrenal o el servicio puede ser espiritual. Si Dios suple lo espiritual, viene lo terrenal. Dios no puede suplir lo terrenal para que después venga lo espiritual. ¿Sí me está siguiendo? Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención cómo David él sabía que en algún momento su familia iba a tener este tipo de situaciones. Aunque mi padre y madre me dejaran, con todo y Jehová me recogerá. Señor, necesito saber qué vas a hacer conmigo. El problema es que, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué te importa? Dice el Señor. Porque lo voy a hacer con ella y aún así no va a entender. Hay gente que ya vio la muerte cara a cara y no entiende. Y hay veces que tienes que soltar, como el hijo pródigo, decir: Señor, dale una rastriza para que entienda a depender de ti. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Entonces yo quiero terminar con esto, por favor. Este es el último versículo que doy, Marcos 6:30, y con esto nos despedimos. Así como el cuerpo tiene la necesidad del alimento físico, hermano, así el cuerpo tiene necesidad de alimento espiritual. Marcos 6:30, yo termino con este versículo. Vaya conmigo, Marcos 6:30. Puedes pasar ahí al tecladito, Yes. Igual tu esposo. Marcos 6:30. Los de alabanza igual, mi esposa, y ahí vale. Marcos 6:30. Dice así. Entonces, aquí, fíjense lo que dice, entonces los discípulos se juntaron. ¿Así dice? No. Estamos hablando de Marcos. Entonces no los discípulos, los servidores. Ahora esto ya traían el apostolado. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Estaban bien contentos. Señor, hicimos milagros, enseñamos. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Qué significa el desierto? Las pruebas. Te vas a alegrar con todo lo que Dios está haciendo en tu vida, pero escúcheme bien, hay veces que vas a tener que pasar por el desierto. Y descansando un poco. Mire, servir a Dios no te va a llevar a descansar toda la vida. El servicio te va a hacer descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo. ¿Para qué? Para comer. Aún ni tiempo tenían para comer estos cuates que servían a Jesús. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Note otra vez la parte de una barca. ¿Qué significa la barca? Lo que te va a alejar de lo terrenal. Pero dice en el 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Mire, cuando hay necesidad, hasta a pie te vas. Cuando hay necesidad, hasta llegas antes que el maestro. Cuando hay necesidad, llegas antes que el Espíritu Santo empiece a manifestarse. Preparas un ambiente cuando hay necesidad de servicio. Dice en el 34: y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y saben cómo ve Jesús a sus hijos? Con compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó nuevamente lo que hizo con Pedro antes de hacer un milagro. ¿Qué hizo? A enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a decirle: Señor, bueno, ya hicimos milagros, ya hubo señales, maravillas, ya no, como que ya ve despidiendo a esta gente, ¿no? El lugar es desierto, la hora es muy avanzada. Señor, despídalos para que vayan a los campos,
aldeas, alrededores, para que compren pan ahí en el Oxxo. Pues no tienen que comer y nosotros ni siquiera hemos comido. Y miren cómo Jesús les responde. Ellos vienen una necesidad terrenal y miren lo que Jesús responde. 37, respondiendo Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. A ver, apóstoles, porque ya ni discípulos, ya sienten apóstoles. Ven, pues denle ustedes de comer. Fíjense, y ellos le dijeron, ¿cómo se hicieron mensos? Ellos le dijeron, ¿Que vayamos y compremos pan de 200 denarios y les demos de comer? Jesús les había dicho, vayan y compren. No, Jesús le dijo, denles de comer. Que vayamos y compremos, que está re caro el frijol, y ahí en el Oxxo que está más caro las cosas. ¿Cómo, Señor? Bueno, yo les he bendecido, les he enseñado a servir para que ahora ustedes sirvan. Sí, pero no nos alcanza, Señor. Iglesia, si Jesús te manda a hacer algo, es porque Jesús sabe que puedes hacerlo. Jesús no te va a mandar a hacer algo que no puedas. Yo no voy a hacer que mis hijos hagan algo que es imposible para ellos. Pero Jesús te está mandando a sanar enfermos, a llevar el pan a las multitudes. Y la gente, en una parte de servicio terrenal, dijo, pues es que no nos va a alcanzar ni con la quincena. Cuando tú no haces caso al servicio, simplemente lo que hace Dios es responder. Entonces dice la palabra en el 38. ¿Cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre las hierbas verdes, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué es lo primero que hizo? Bendecir. El servicio te lleva a ver lo espiritual. Tú vas a ver necesidades terrenales, pero levanta los ojos y dice, Señor, la bendición está en mi vida, Padre. Y partió los panes, o sea, que la bendición no se te quede, que la puedas repartir. Y dio a sus discípulos para que sirvieran, para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron algunos. ¿Así dice? ¿Cuántos comieron? Todos. Y además no solamente comieron, sino aún se saciaron. Y recogieron los pedazos, 12 cestas llenas, y de lo que sobró los peces, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Dadles de comer. ¿No pueden? Bueno, pregunta, ¿qué tienen en la mano? Porque Dios no va a hacer algo de algo que tú no tengas. Sobre aún lo poco que te sobra, el poco nivel de fe que tengas, sobre eso Dios va a obrar. Pero Dios quiere que tengas iniciativa de servicio. Pónganse de pie, iglesia. Algunos de ustedes hoy los veo alegres, contentos. Algunos los veo así como achicopalados, tristes. Pero tenemos que aprender a orar unos por otros. Iglesia, usted no se puede ir sin ver la necesidad de alguien más. Pues para eso está el pastor. Hermanos, es que en el libro de Hechos dice que todos tenían las cosas en común y se servían unos a otros. El servicio es eso, que Dios te ha bendecido para bendecir, que Dios te ha dado para dar. Entonces el servicio representa, más que algo terrenal, bajar lo celestial. El gobierno de Dios representa lo espiritual, que actúa en el servicio de Cristo, por lo cual Él nos viene a enseñar su palabra. Yo quiero que cierres tus ojos, iglesia. El que ama más a padre y a madre, no es fácil desconectarte del vínculo familiar, de la estructura terrenal. Pero el enemigo va a querer traer una cierta aflicción emocional. Ese es el precio de servir a Dios, que va más allá de lo económico, que va más allá de la necesidad, que va más allá incluso de tu familia. Porque Dios ama al dador alegre.
Padre, en el nombre de Jesús, quizá hoy hay necesidad y quizá hoy tú no puedas servir porque has estado a las 2, 3 de la mañana pensando en tus problemas, porque quizá no has pescado la bendición, quizá porque estás viendo situaciones o circunstancias que hace tiempo no venían, o incluso problemas que habían sido cerrados y que nuevamente vuelven a tu vida. Has tenido insomnio, te levantas en las madrugadas a pensar por el problema y el Espíritu Santo te dice: aquí estoy yo, ven a mí. No puedes seguir en tu propia red, pero dice la palabra que de repente Jesús llegó y le dijo: quiero que alejes un poquito la barca de lo que tú tienes, de lo terrenal. Esa necesidad, aléjala para que pueda yo hacer un milagro en tu vida. Y dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, no por lo que diga la vecina, no por lo que diga el internet, por tu palabra, Señor, yo lo haré. Porque tu palabra dice que tú has sanado, que has restaurado, que has levantado al caído. Porque tú lo dices, Señor, prontamente yo lo haré. Así que cerrando ahí tus ojos, amado hermano en YouTube, te bendecimos y esperemos que nos sigas siguiendo en estos canales.